there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Carl Brown, Lauren Larson y John Rosenstern. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Le doy gracias a Dios por nuestra audiencia que tenemos en todo el mundo. Y permítame decir otra cosa el día de hoy que mencioné varios días atrás. Cientos y cientos han ordenado el devocional diario, lo cual considero es uno de los mejores devocionales en el mundo hoy. Más de 800 páginas y hemos reducido el precio a la mitad. Y probablemente miles han ordenado esto y se nos terminaron acá en el ministerio y tuvimos todo tipo de problemas para imprimir, bueno, la impresión y especialmente el envío acá. Y me dijeron que el buque o la embarcación llega a las 4 de la tarde el día de hoy y ese barco tiene el contenedor que trae los devocionales. Pero entonces está la situación de las aduanas, que ellos investigan todo eso y toman 1 o 2 días o 3 días o 4 días y no tenemos control en ese proceso. No hay manera de controlar ese periodo. Así que entre los próximos 2 o 3 días y una semana o dos pueden recibirlo y estoy realmente avergonzado con ustedes. Les pido disculpas. Es la primera vez que hemos tenido un retraso tan largo en un producto, ¿no? En un material. Cuando imprimimos el comentario de Hebreos, el que tengo en las manos, o lo tengo aquí enfrente de mí, también se nos retrasó ese comentario, pero ha sido el último en los últimos años, o bueno, el único en los últimos años, si recuerdo correctamente, que se ha retrasado. Cuando usted ordena algo de acá, del ministerio, nos deleitamos para enviárselo a usted lo más humanamente posible, rápido, ¿no? Y cuando esto está ahora varios meses tarde, me duele realmente porque no es lo que queremos que suceda acá. Así que, por favor, excúsenos. Lo bueno es que lo va a recibir a mitad de precio. Lo va a recibir a mitad de precio. Normalmente el precio son $30 y lo vamos a reducir a $15 y muchos lo van a recibir. Así que este retraso que hemos tenido, por favor, discúlpenes y no nos juzguen en base a eso. Nosotros tratamos todo lo que podemos para llevarles todo su material a tiempo a su hogar. Y todo el mundo hizo todo lo posible, así que fue realmente algo muy dificultoso y esperamos que se pueda corregir en unos cuantos días. Muy bien, Hebreos. Hermano Swagger, quisiera mencionar una reunión que voy a tener este marzo. Claro, adelante, disculpa. Dije el día de ayer que había una reunión pendiente, una cancelación, pero sí vamos a continuar con ella. Teresa y yo vamos a estar en Frankfort, Illinois, del 29 al 31 de marzo. Estaremos con el pastor Wayne y Bárbara Gardner. Estaremos en el 100 Main Street y eso es... El número para contactarlos es 618-937-1189. Viernes y sábado a las 7 p.m., domingo en la mañana a las 10 a.m. y ese mismo día a las 6 p.m. El nombre de la iglesia es Harvest Field Church en Frankfort, Illinois. Quisiéramos invitar a todos en el área para que vengan y visiten. Creo que vamos a tener un servicio lleno del Espíritu, predicando el mensaje de la cruz. Dave. Sí, este viernes Charlie y yo iremos a Ottawa, Illinois, del 1 al 3 de marzo con John y Deborah Winger en Heritage Christian Center, viernes a las 7, sábado a las 7, 10 a.m. y 6 p.m. el domingo. 900 Head Street es la dirección. Dígale al hermano Winger, hola de mi parte. Sí, yo estaré visitando Athens, Tennessee, 8, 9 y 10 de marzo. Estaré ahí con el pastor Thomas Clymer y su esposa. 3 servicios, 8, 9 y 10, viernes a las 7, sábado a las 7, domingo a las 10:30 a.m. Así que vengan y acompáñenos. John.
Sí, Josh y yo estaremos en el norte de Luisiana, en la iglesia Cross of Christ. Solía ser la iglesia Salem Baptist, para los que conocen el área. La localidad está en el 1707 Century Loop en Eros, Luisiana. Sábado a las 10 a.m. y a las 4 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Llamen al pastor Jim Green, 318-280-4777. Vengan y acompáñenos. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Hebreos capítulo 12, versículo 16, por favor. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Él rechazó el camino de Dios, es decir, la cruz, lo que resultó es inevitable. Que por una vianda vendió su primogenitura. Él era en la familia de Dios, pero no era de la familia de Dios, era impío, lo que caracteriza a millones de personas actualmente. Que si él hubiese avanzado sobre la camé, hubiese sido el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Obviamente él fue el primogénito, solamente por minutos, porque cuando él nació, la mano de Jacob había tocado su talón, ¿no? Y ahí estaba la lucha. Y realmente fue realmente una imagen de lo que sucedería en la vida de Jacob durante toda su vida, realmente. De todas maneras, Esaú debió de haber tenido la primogenitura, pero él no le interesaba a Dios. No quería nada que ver con Dios. Isaac fue su padre. Y sé que esto fue muchos siglos antes de Salomón. Salomón dijo, si crías al niño en el camino que debe de llevar, y aunque sean viejos, no se apartarán de él. Y esa es una promesa fenomenal. Pero yo tengo que creer que el principio era el mismo, aunque esa palabra aún no se había entregado. Ahora, ¿por qué es que Esaú no tenía un corazón para Dios en lo absoluto y Jacob, su hermano, tuvo un corazón para Dios, aunque Jacob tenía todo tipo de problemas? Pero aún la imagen de Jacob en el Antiguo Testamento es la presentación más perfecta de la santificación del santo. A lo largo de su vida, los problemas, esa cercanía a la carne, pero luego el caminar con Dios, la confianza en Dios, y Dios le bendijo abundantemente, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Nada en el mundo mayor que algo así. ¿Por qué Jacob le dijo sí al Señor y Esaú, en la misma atmósfera, el mismo espíritu, la misma posición, el mismo lugar, y aún no tenía un corazón para Dios en lo absoluto? ¿Por qué era eso? Los hermanos aquí pueden dar algún tipo de información en eso. Hermano Swagger, si nos fijamos en Isaías, en el primer capítulo, vemos algo muy interesante que creo que se puede relacionar a la condición del corazón, porque es una condición del corazón, de la mente primero, pero después del corazón. La acusación de Dios contra Israel fue por rebelión. ¿Pero por qué se rebelaron? Hay una respuesta muy, muy acertada en capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, oíd, tierra, porque el Señor ha hablado. Yo he cuidado y traído a vuestros hijos y se han rebelado contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay algo que revela todo esto, que es la ingratitud. Y yo creo que Jacob no respetó aquello que era suyo y lo que tenía que proveer. Esaú, ¿te refieres? Esaú, sí, perdón. La incredulidad es gran parte de esto, pero ingratitud, como resultado, trae a la persona a un espíritu de ignorar lo que es importante porque están preocupados por su propio deseo egoísta. Vemos la condición de Israel como nación y vemos todo eso en Esaú y lo vemos en iglesia el día de hoy también. Esa actitud de que yo estoy escuchando esto, pero prefiero mis obras ceremoniales, mis esfuerzos, mi autoesfuerzo. Y esta ha sido la condición del hombre por causa del pecado desde el principio. Es una rebelión contra Dios, y no solo Dios, pero también el camino de Dios. Esaú no intentó vivir para Dios. Realmente él
No lo intentó No, en lo absoluto. Y sé que millones lo han hecho y dicen que lo que están haciendo es correcto. Él nunca dijo nada. correcto. Creo que Dios le dio al clavo en la cabeza. El problema es el pecado y es el pecado en el corazón, no solo de Esaú, pero de todo hombre. Nacemos en este mundo en enemistad con Dios. Ahora, Esaú ciertamente tenía la oportunidad, tuvo la oportunidad de escuchar cosas de Dios, pero él no las quiso. Él hubiera estado al tanto de Abraham, hubiera estado al tanto de ese milagro en el nacimiento y el hecho de que al anciano o al mayor se le daría eh, la Sí. primogenitura y sería sacerdote del hogar. A él no le interesó nada de eso, jamás Claro. mostró interés en lo absoluto en el sentido de espiritualidad o de amar a Dios o lo que sea. Pero ¿por qué en medio del mover de Dios en la tierra, ese era el único mover de Dios, el único lugar donde Dios se estaba moviendo y esa familia, eso era todo? Pero él tuvo el privilegio de escuchar lo mismo que Jacob. Una vez más, nos vamos con el libre albedrío y el efecto del pecado en el corazón. Jeremías dijo que el corazón es Sí, desesperadamente pecaminoso y engañoso. Así que encontramos que algunas personas responden al evangelio. Yo no creo en la predestinación en el sentido de que algunos hombres nacen para perderse y otros no, o viceversa. es Creo que algo eso es horrible. preocupante. Sí, nosotros vemos que Saúl no extendió su corazón, aunque él hubiera tenido la oportunidad. Él habría tenido la oportunidad, perdón, y es el tipo de palabras que él usa. Él no aborreció, pero aborreció la actitud del corazón dominado por el pecado que rehúsa ceder aún a la verdad. Muestra que el hombre está en enemistad con Dios. Algunos sí ceden, pero la mayoría de hecho no. Podemos reducirlo al objeto de fe. Cuando yo pongo mi fe en algo, todas las acciones, Me parece que cada persona está en esa categoría. exacto, así es. Todas las acciones fueron el resultado de tal. Pero vemos no solo un contraste en Jacob, pero también acá vino a Nadab y dijo, yo quiero comprar tu viñedo. Y esto Ujú. no solo era una parcela, era una granja, era su heredad. Herencia Era familiar. una heredad espiritual y él dijo no está a la venta. Y le costó su vida. Así es. Acab le dijo, yo te doy un mejor viñedo, te pagaré más de su valor. Si tenía una mejor, ¿por qué quería la de otra persona? Estaba cerca, cualquiera que haya sido la motivación, pero Abad dijo que él no estaba a la venta. Y Satanás está apostando grandemente por las almas de los individuos. Y si la persona está a la venta, él apostará. Dave, creo que lo que dijiste momentos atrás, si vemos cada problema del creyente, de personas como Esaú en lo que refiere a Dios, todo llega, aunque ellos no lo entenderían, pero todo llega a tener su fe en algo aparte de Cristo y la cruz. Yo he visto cómo eso sucede. He visto a dos personas criadas en la misma familia, una amando la heredad del hogar cristiano y el otro aborreciéndolo. Eso sucede frecuentemente. Así Claro, que claro. de lo que estamos hablando no es algo inusual y desafortunadamente la mayoría de gente y lo que Lauren dijo, me estremeció, enemistad con Dios o aborrecemos a Dios y no le hemos rendido el corazón a Él y estamos nosotros peleando contra Él. Esaú perdió su primogenitura que tuvo eternas consecuencias realmente por lentejas, por un poco de alimento. Y realmente estamos hablando de un plato, algo insignificante, casi nada. Pensemos en eso, ¿no? Pero millones y millones y millones hoy en día están vendiendo su alma, Así es, Jesús hizo la pregunta, ¿qué darás por tu alma? por nada, por cositas, Así es. por nada. ¿Qué es lo que sacan de esas cosas? Realmente yo veo cuando yo empecé
a estar en el ministerio 60, 70 años atrás. Ah, mis primos, Francis y yo, tratábamos de buscar dinero para pagar las cuentas, ¿no? Y, y ellos estaban ganando millones de dólares, sus nombres en las luces, fama, popularidad, dinero, etcétera. Pero ahora a lo largo de los años, bueno, realmente yo gané la Alabado mejor parte, Dios. 1000 veces. Si nos fijamos en Romanos capítulo 1, hay 3 veces que la palabra intercambio se usa. Cambiar. La gente cambió al Creador e hizo un ídolo, lo cambió por la idolatría. Cambiaron la verdad por una mentira y cambiaron la inmoralidad por la moralidad. 3 veces. Y la gente está cambiando. Están cambiando su alma, como usted dijo, por cosas. El salmista dijo que era vanidad, vanidad de vanidades, vacíos, nadas. Pero realmente parece cuando leemos esto que Pablo, que él no debió de haber puesto esto aquí porque no cabía, pero yo creo que cabe 100% de hecho, porque creo que nos está diciendo que si nosotros rechazamos el camino de Dios, lo dijiste y lo reitero, si rechazamos el camino de Dios, que es Jesucristo, y este crucificado, el resultado final puede ser lo mismo que Saúl. Así es. El peligro de estos judíos es que querían regresar a la ley. Creo que lo va a presentar en un momento. Hay algunos que ya están haciendo eso. Y la idea es que si hacen esto, realmente es una transgresión y regresan por una dirección en la que están transgrediendo y rebelándose de la manera como se ha hecho claro y se ha manifestado. Y al hacerlo es una rebelión contra Dios, es pecado. Y el peligro de eso es muy importante. Pablo aún hasta lo compararía en Efesios capítulo 3. No voy a leer todos los versos, pero dice aquí, por revelación me hizo conocer el misterio, como les escribí en varias palabras, por lo que se lee, para que puedan entender mi conocimiento y el conocimiento, perdón, y el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio trae la revelación del entendimiento de lo que iba a suceder en la cruz ahora, si uno regresa a la ley, es una transgresión. El cumplimiento de la ley en Cristo y lo que Él hizo en la cruz viene a abolir la ley. Nosotros pecamos cuando queremos hacer la ley otra vez. Los judíos estaban fijándose en la ley mosaica. El día de hoy, cualquier ley, cualquier régimen, obra, propósito, vida con propósito, G12 o cualquiera de esos esfuerzos, psicología, metodología del mundo es un error y el individuo se encuentra el día de hoy en vez de ser bendecido poniéndose bajo una maldición. John, pero si rechazas con los ojos abiertos el mensaje de la cruz o no lo rechazas de esa manera, pero no lo conoces, no lo entiendes por la ignorancia, Las consecuencias aún van a ser las mismas. el resultado final eventualmente es Sí, perdición, amén. Así es. problemas, dificultades, dolor. Si bebemos de un vaso que dice mensaje de la cruz, pero tiene veneno adentro solo porque dice mensaje de la cruz, si no sabemos, aún vamos a tener ese veneno con efectos negativos en nuestra vida. La realidad es que, hermano Swagger, la gente está recibiendo, está escuchando, y hay muchos más de los que nos damos cuenta. El otro día me pasó un incidente, una persona se me acercó y me dijo, en cierto lugar, usted no sabe cuántas personas conozco que saben escuchar, que saben, o más bien, usted no sabe cuántas personas están escuchando. Estaba yo sorprendido de quién me lo dijo y dónde están escuchando. Están Sí. escuchando. Y los que están en lugares altos, digo en lugares altos en en cierto sentido, en denominaciones y lugares de rango, están escuchando el mensaje de la cruz. La evidencia es que no lo están tomando como, ¿cómo lo puedo decir? No lo toman en serio como deben. Y para mí, eso es rechazar lo que Dios ha presentado. No por usted o nosotros. Nosotros no somos nada. Pero el mensaje, como dijo Pablo, el mensaje que está enseñando, el Evangelio, trae el misterio al entendimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, teniendo el objeto correcto de fe, entendiendo la naturaleza pecaminosa y cómo domina y nos reina.
La iglesia entera está oprimida porque está bajo el dominio del pecado y no sabe cómo salir de eso, y esta es la única manera, el único camino. El tema común entre los cristianos es: ¿qué hago? ¿Cuál debe ser mi actividad normal para ganarle al pecado que veo en mi vida? Y una vez más, tenemos que regresar al conocimiento del pecado en singular. El poder del pecado en singular es una fuerza de dominio, hermano Swagger, que existe en el corazón y en la vida de todo creyente, de todo pecador. Los cristianos pueden ser dominados también como el pecador por ese poder, esa potestad del pecado, si no se dirigen a Dios como deben. Mientras que tratemos nosotros de derrotar los actos de pecado y no lleguemos al entendimiento del pecado y lo veamos como Pablo lo vio, como Pablo lo enseñó. Pablo fue único en su enseñanza sobre el pecado, y Juan se refiere a esto un poco en su primera epístola, pero primordialmente él comenzó a enseñar que el pecado era una potestad que reinaba como un rey gobernando sobre la humanidad. Y hasta que nosotros aprendamos a mantenernos libres de ese dominio y nos concentremos en eso, entendemos el principio y seguimos haciendo actividades religiosas para poder abrumar a los actos de pecado o vencerlos, estamos poniéndole una venda nada más una venda en una cortada abierta, y no va a funcionar. Tenemos que ver el pecado como una víbora, como una culebra venenosa. Mire, hermano Swagger, Pablo nos está dando una advertencia en el sentido de, miren, el verso 15, que obviamente se conecta con el verso 16, porque comienza diciendo, bueno, el verso 16 dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Y hemos dicho varias veces que, bueno, ya esta mañana, que el creyente el día de hoy, una buena porción de la iglesia, está entrando a esta categoría, aún en este momento, teniendo el objeto de su fe, siendo el objeto de su fe otra cosa, que finalmente produce de lo que hablamos el día de ayer un poco, esa raíz de amargura. Y yo salí del programa el día de ayer con eso en mi corazón, y me levanté esta mañana y al orar busqué un poco más en esa raíz de amargura y me fui a su comentario sobre Hebreos, que es excelente con respecto a esto. Mm. El comentario dice: la raíz de amargura, la frase, no sea que brotando alguna raíz de amargura os impida. Esto tiene que ver con cuando nosotros caemos de la gracia de Dios. Cuando caemos, estamos poniendo nuestra fe en otra cosa aparte de lo que Cristo logró. Y Así cuando lo es, hacemos, así es. en vez de poner nuestra fe en lo que Él hizo, la obra consumada de Cristo en la cruz, entonces caemos de la gracia y esa raíz de la amargura entra, hermano Swagger. Y yo creo que una buena porción de la iglesia tiene un problema con esto el día de hoy. Estoy hablando yo de muchos que están bajo este mensaje, que no han puesto su fe aún en Cristo, se encuentran bajo una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura nos habla del crecimiento, el patrón de crecimiento del creyente de acuerdo a su comentario. Pablo nos habló acerca de, ¿cómo se llama este señor? En el libro de los Hechos, aquel que fue a Samaria a predicar, que fue Felipe. Y había un señor llamado Simón, un hombre llamado Simón, y Simón tenía una fuerte amargura. Pero Pablo aquí habla de una raíz de amargura, y esa raíz trata con el crecimiento del creyente. Y eso es lo que yo encontré en su comentario el día de hoy. El comentario de Hebreos capítulo 12, este mismo verso 15, la raíz de amargura, la frase, para que, mirando, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os impida. La metáfora es tomada del crecimiento de las plantas. Tal crecimiento es lento, pero lo que está en la planta ciertamente saldrá a la luz. Usted dijo, lo que yo voy a decir
es que yo creo que es muy, muy importante y si el Espíritu Santo le ayuda a entender esto de lo que nosotros decimos, yo sé que lo hará. Si usted depende de él por su dirección, esta verdad puede ser un salvavidas y yo creo que eso es un hecho. Y eso es lo que usted dijo acerca de esa raíz de amargura. Y esto es lo que yo creo que muchos cristianos están luchando en entender, que no han puesto su fe entera en lo que Cristo hizo y el objeto de su fe. El objeto de su fe se hizo otra cosa. Usted dijo que la raíz de amargura crece en el corazón de los creyentes y estamos hablando aquí de los creyentes. Cuando quiera que ellos caen de la gracia de Dios, la razón es esta. Cuando los creyentes tratan de vivir esta vida para Cristo por medio de la carne, lo que estamos condenados a hacer si no entendemos, el mensaje de la cruz. Como ya hemos dicho, esto detiene el fluir de la gracia. Y con esta situación, eh, convirtiéndose en algo intolerable, causa ese cansancio, problemas emocionales, estrés, etcétera. Y es porque estamos tratando de hacer esto con nuestras fuerzas que de hecho solo el Espíritu Santo puede hacer. En todo esto es tan fácil amargarse que es exactamente lo que millones han hecho. En esta etapa muchos se rinden, tratan de vivir para Dios y si no se rinden sus vidas son completamente improductivas en cuanto a la causa de Cristo. Ahora, esa raíz de amargura, hermano Swagger, es cuando el creyente cae de la gracia, cuando él toma su fe de Cristo y la pone en alguna otra cosa, entonces esa raíz de amargura surge en el corazón de ese creyente y detiene su crecimiento. Así Y es. después creo yo lo que dice aquí en el mismo verso, en la última porción del verso 15, y dice, y por ella muchos sean contaminados. Así que cuando la fe del creyente es removida de lo que Cristo hizo en la cruz, esa raíz de amargura entra, detiene el crecimiento y el fruto se contamina como las obras de la carne. Está Muy diciendo usted bien. que es porque están tratando sus propios métodos y se frustran tanto y a veces hasta se amargan contra Dios y dejan al Señor, ¿sí? Mm. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas cuando él estaba hablando con esos creyentes judíos que estaban considerando regresar bajo la ley a la circuncisión. Él dijo, si lo hacéis, Cristo os aprovechará nada, habéis caído de la gracia. Siento que la raíz de amargura, si lo investigamos y tenemos el poder para hacerlo, siempre esa raíz es en contra de Dios. Sí, Siempre. Estamos molestos con Dios, sentimos que Él debió de haber hecho algo que no hizo o hizo algo que sentimos que no merecíamos y realmente es en contra de Dios que estamos ah, así. Ahora, tal vez puede ser que las personas tengan amargura en contra de cristianos o algo así, ¿no? Pero si tiene amargura en contra de un creyente, ah, eso realmente termina en amargura en contra de Dios, porque ese creyente le pertenece a Dios. Sea como, sea lo débil en la fe que esté ese individuo, todavía le pertenece al Señor. permíteme darle un ejemplo. Supongamos que un niño sufre abuso y él dice, yo he orado y le he pedido a Dios que detenga, que lo detenga, que no Claro, suceda más claro. y no se detuvo. Y entonces usted puede culpar a Dios por eso, pero no, no es la culpa de Dios, sino del individuo que Mm. tiene libre albedrío de escoger o no. Hubo una señora que me escribió y esto fue no mucho tiempo después de la cruzada de Albuquerque, Nuevo México. Y ella me decía que su papá era predicador, me dijo, y que fue criada en el hogar de su papá, obviamente. Y él empezó a abusarla cuando ella tenía 12 o 13 años de edad, algo así. Y ella me decía en la carta, hermano Swagger, lloraba
cada noche. Dios, no permitas que él llegue aquí a la habitación, que no lo haga, y que Dios no Sí. contestó su oración, ella decía. Y dijo, finalmente yo me escapé de mi casa y ella entró al punto donde vivió en las calles, adicta a las drogas, alcohólica, la situación, lo peor que se podía estar, odiaba a los hombres y odiaba a Dios, porque Dios no contestó mi oración y permitió que Él me hiciera lo que me hizo. Y eso me destruyó. Y ella dijo o me contó, yo me había enfriado, yo no había llorado desde que era niña. Y ella decía, yo quería que mi papá muriese. Yo no lo había visto en 20 y tantos años. Tal vez estaba ya muerto, pensaba ella. Ella no sabía cuando estaba ella diciéndome esto, ¿no? O me escribía esto. Ella me dijo, o me contó que cuando la programación salió al aire en su área, ella quería apagar la televisión, pero se quedó viendo. Y cuando terminó la programación, ella dijo, yo sepulté mi rostro en mis manos llorando, diciendo, Dios, por favor, perdóname por cómo yo me he comportado. Y ella dijo que el Señor maravillosamente le salvó. Y luego me dijo una semana después, nosotros transmitimos ese servicio de sábado en la noche desde Albuquerque, Nuevo México. Y el programa que ella vio. El Señor habló a su vida y le dijo, tú vas a tener que perdonar a tu papá. Y ella le dijo, Señor, bueno, lo perdono, está bien. Pero el Señor le dijo, no, tú vas a tener que llamarlo y decirle que tú le perdonas. Y ella dijo, Señor, yo no puedo hacer, pero el Señor le dijo, eso tienes que hacer. Ella dijo, bueno, yo tengo un número que tiene 20 años de antigüedad, yo ni siquiera sé si él está vivo. Y el Señor le decía que tenía que llamar, llama, marca el número. Ella dijo entonces que lo hizo y cuando contestó el teléfono, él obviamente reconoció obviamente la voz. Ella llegó a momentos de cerrar el teléfono otra vez. Todo empezó a sentirlo otra vez y dijo, Señor, por favor, ayúdame. Y es increíble como estas cartas que recibimos de personas que han sido salvos solamente unos cuantos días y cómo empiezan a caminar bajo la dirección del Señor aún después de poco tiempo. Y ella contó, esta es Ruth, tu hija, papá. Esa no era su nombre, pero cuando yo dije eso, él empezó a llorar inmediatamente. Y ella le dijo, hace unos días atrás el Señor Jesús salvó mi alma y, y el Señor me dijo que tenía que llamarte y perdonarte y lo hago por lo que me hiciste, te perdono. Ella dijo, hermano Swaggart, vino sobre mí una paz a mi corazón como nunca. Yo no lo puedo explicar. Fue algo maravilloso. Era como que mi mundo había cambiado. Ahora, eso no quiere decir que ella tenía que mudarse a esa casa otra vez. Correcto, así No es. quería decir eso en lo absoluto, pero sí hizo lo que el Señor le dijo que hiciese. Pero esa raíz de amargura estaba allí en contra de su papá, como es obvio, ¿no? Imagino. Pero principalmente era en Sí, contra de Dios. Dios, tú no contestaste mi oración correcto. cuando yo te rogué que lo detuvieses y no lo hiciste. Cuando una persona nos daña, es muy fácil sentirnos justificados odiándolos o Claro, por claro que odiarlos sí. y estar amargados contra ellos. Y sentimos que ellos lo merecen. Bueno, aun si es en contra de un cristiano y realmente le han hecho algo negativo a la persona, eventualmente esa situación es en contra de Dios. Esa raíz de amargura es en contra de Dios, porque esa persona le pertenece a Dios y esa persona le pertenece a Dios y los cristianos es algo extraño. Una persona que no hace ninguna profesión de fe en lo absoluto. Nosotros toleramos eso. Pueden hacer lo que quieran hacer y nos hace daño, pero no tenemos mucho en contra de ellos. Pero un creyente que no haga algo, que nos haga algo, es difícil vencer eso. Hermano Swagger, no estoy seguro si ya presenté este punto o si lo dejé en claro, mejor dicho. En sus notas usted dijo que la metáfora es tomada del crecimiento de las plantas. Tal crecimiento es lento
pero lo que está en la planta ciertamente se manifestará. Oh, claro que Y sí. estamos hablando de una raíz que permite amargura ser alimentada al espíritu del creyente que terminará deteniendo su crecimiento, pero eso es por el hecho de que su fe no permanece en lo que Cristo hizo y después ese creyente puede hacer muchas cosas opuestas a lo que deben hacer viviendo para el Señor. Carl, el problema es que sin que ese creyente tenga su fe en Cristo y la cruz exclusivamente, este poder del que estamos hablando es tan fuerte. Esa raíz de amargura no pueden vencerlo. Así es, No correcto. pueden vencer eso. En sí mismos, en sus propias fuerzas, pueden tratar y tal vez hayan seminarios y psicólogos y todo eso, pero no pueden vencer. Correcto, se está tratando de lidiar con algo y una vez más voy a enfatizar que es la fuente del pecado, es la raíz. Sí, El no perdonar es una flor de esa planta, el fruto, pero no solamente es lo único. fruto. Y una vez más se nos advierte aquí, y si nosotros, mire, Pablo continúa esto con varios, él en el verso 14 se fija en ver diligentemente. Después da tres, a menos que caigamos de la gracia de Dios, no sea que en la raíz de amargura, no sea que ese hombre profano. Así que tenemos que cuidar esas cosas, pero identificar el pecado en nuestras vidas es el paso número uno. Nosotros tenemos que pasar más allá de del reconocimiento del acto, aunque tenemos que aplicarlo para hacerlo, y el reconocimiento de que todo está corrupto. El interior del creyente en su totalidad mantiene el potencial de actuar de cierta manera que no sea de parte de, o no sea digno de un cristiano, no sea algo que un cristiano hace. Y si nosotros no vemos esto diligentemente, con atención, entonces no hay recurso para entrar o detener, para, para que no sigamos nosotros haciendo las obras de la carne, siendo profanos como Esaú. Y eso es porque la fuente del pecado está activada. Así que la única manera de cómo poder ver diligentemente o supervisar o poder ver a la gente y ayudarle es asegurándonos de que la gente sepa en qué poner su fe. Ellos tienen que saber cómo la gracia de Dios funciona y cómo el Espíritu Santo obra. Para estar seguros de que la gente sepa eso es la exhortación. Ver diligentemente es una exhortación a que, honestamente, lo tomamos como individuos, ¿verdad? Pero es casi, se hace en el contexto de pastor y la gente, los líderes de la iglesia. Hay que asegurarse de que esto no esté sucediendo en la congregación. Hay que asegurarse de que esto no suceda. Una vez más, si tratamos con esto, estas actividades religiosas que se supone que deben cuidar de que esto va a encargarse de eso, esto va a encargarse de aquello, esto va a encargarse de esto. Realmente no estamos ayudándole a la gente como debemos. Debemos reconocer el pecado y las acciones que llegan como un resultado del pecado, pero necesitamos saber cómo tratar con el pecado. Y una vez más, yo sé que esa no es una palabra popular en la iglesia el día de hoy. Debe mi actividad espiritual, dice la gente, yo lo hago mejor. Dígame qué hacer. Tenemos que decirle a la gente qué conocer y qué creer. Y después el hacer de las disciplinas, el cumplir con ellas entran en juego. Pero si usted no sabe en qué poner su fe, yo le garantizo que esas tres cosas van a surgir. Usted va a fallar, va a caer de la gracia de Dios, va a haber raíz de amargura con todo tipo de flores que crecen en el interior y usted corre el riesgo de convertirse en una persona profana como Esaú, porque se nos Bien. dice que debemos ver diligentemente, pero no sabemos qué buscar. Él fue Sí. a lo mayor. Sí, sí, y honestamente los predicadores, esta es nuestra culpa, porque no estamos diciéndole a la gente cuál es el verdadero problema, no le estamos diciendo a la gente cuál es la solución real. La gente quiere una venda, lo he dicho anteriormente y lo voy a seguir diciendo, queremos una venda sobre una acción. El núcleo es el problema, la raíz es el problema y usted lo dijo en su comentario. Y si no sabemos cómo vivir libres de el pecado original de la caída, si no sabemos cómo hacerlo y como cristiano, lleno del Espíritu, conocedor de la palabra,
vamos a ser dominados por estos y otros diferentes expresiones pecaminosas de nuestra vida. ¿Es el camino de Dios o esclavitud? Así es. Y si mantenemos nuestra fe en lo que Él hizo y operamos en la gracia de Dios, entonces produciremos el fruto del Espíritu, que Así no es fruto de la carne, es lo opuesto. sino un gozo. Un Y el gozo. creyente que no lo haga, entonces es cuando la raíz de amargura se desarrolla. Y uno de los Bueno. resultados será la paz del verso 14. Si nos Sí, vamos sí. a Santiago capítulo 4, en las cuales vienen guerras y peleas, contenciones, es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de guerra entre la gente y con Dios. Y viene de la concupiscencia que pelea en vuestros miembros. Muy bien, ya volvemos. Está sintonizando la cadena Sol Life. Quiero que miren este comentario. Es sobre el libro de Hebreos. Incluye más de 800 páginas. El gran libro de Hebreos, que yo creo fue escrito por el apóstol Pablo, entra en gran detalles sobre el nuevo pacto, como ningún otro libro en la Biblia, con la excepción del gran libro de Romanos. Usted como creyente necesita esto, y estamos enseñando ahora mismo la serie sobre el libro de Hebreos, y estaremos allí durante varios meses. Usted debe de adquirir este comentario para seguir la enseñanza con nosotros y le garantizo que no se arrepentirá y aprenderá más sobre la palabra de Dios de lo que creo que previamente ha conocido. Ahora, normalmente se vende este comentario por unos $40, pero hemos reducido el precio a la mitad. Lo hemos reducido para que sea posible que usted lo pueda ordenar. Ahora aproveche esta oferta y le prometo lo siguiente, le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes y no se arrepentirá. Todas las combinaciones musicales en CD y DVD fueron grabadas en los servicios del Centro Familiar de Adoración. Escuche la combinación después de cierto tiempo. Alabanzas de Jimmy Swagger, Donna Carline y del coro del Centro Familiar de Adoración. También y a la mañana vendrá la alegría presentando a Martha Ford. ¿Qué tal la combinación Hay Sanidad en esta casa presentando a Grace Larson Bromley? There is healing in this house. Y también la combinación Yo Soy presentando a Greg Coleman. Échale un vistazo a las combinaciones musicales en CD y DVD del Centro Familiar de Adoración en vivo. Conéctese a sonlifetv.com. Una vez más, sonlifetv.com. Gracias por apoyar a la cadena SBN. Antes de continuar el día de hoy, siento en mi espíritu que ahora mismo debemos orar por el presidente Trump. Y sé, y Él está en Vietnam y está Y bueno, buscando ahorita que mismo Dios eso. le dé sabiduría, que Dios le dé sabiduría exactamente lo que debe de Sí, hacer. amén. Y que sea dirigido por el Espíritu Santo. Así que quiero que usted crea a Dios con nosotros ahora mismo. Padre Celestial, Sí, Señor. oro por nuestro presidente, Gracias, donde Jesús. Él está. Él que está tratando de traer paz, lo cual es imposible sin tu Amén. ayuda, sin tu dirección, sin tu ayuda. Sí, Padre. Estoy pidiendo, Señor, que tú le des sabiduría Sí. en todo lo que él hace, porque dijiste en tu palabra, si a alguno le falta sabiduría, Señor. que la pida de Dios, que da a todos los hombres, así se le dará. Sí. Entonces, estoy pidiendo, Señor, nosotros pedimos en este lugar el día de Sí. hoy, de que tú le des a nuestro presidente sabiduría para saber qué Amén. decir, para saber qué proponer y que tú te muevas en el corazón del líder de Corea del Norte también Así es. y que él pueda ver el camino correcto como solamente tú lo puedes hacer, nada más lo puede hacer. Sí, Señor. Porque la oposición es el poder de las tinieblas.
Y yo temo que probablemente mayores fuerzas de oposición en esta nación de América Gracias, en Jesús. contra de eso que es correcto y Sí, justo es mayor que aquellos que de lo amén. que hablamos. Y Señor, pedimos tu ayuda en esto y lo pedimos todo en el nombre Alabado de Dios. Jesucristo, porque dijiste, Sí. si dos, Señor, y habemos mucho más que uno, Sí, amén. están de acuerdo sobre Sí, cualquier cosa en la tierra, yo se los daré. Alabado Dios, y lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, dándote honra y gloria. Amén. Amén. Probablemente una de las peticiones más fuertes que recibimos en los bibliatones es por el presidente para este país. Así es, y correctamente. ¿no? Sí, amén, Correctamente. absolutamente. Hebreos capítulo 12 y versículo 17, por favor. Porque ya sabes que aún después aún después deseando heredar la bendición fue reprobado. Indica que Esaú, así como millones, quieren la bendición sin aquel que bendice, y me detengo aquí un momento. Veamos aquí, donde dice, desean la bendición sin el que bendice. Realmente a él no le interesaba lo que era la primogenitura. Para él significaba solamente riqueza o dinero, cierta cantidad de ovejas, tantos bueyes. Eso era lo que él había visto. Y usted está diciendo, ¿y cómo lo sabe? Bueno, si él hubiese sido sincero, si hubiese querido a Dios, Dios no lo hubiese rechazado aquí. Él nunca ha rechazado a nadie. Él nunca ha cerrado la puerta a ninguna persona sincera, jamás, ninguna vez. Y él no hubiese hecho esto, pero el deseo de Esaú no era justo, no eran deseos santos. Hermano Swagger, sus lágrimas fueron por perder lo Lo material. material, lo No era material. de arrepentimiento, era lágrimas de pérdida. Sí es. ¿Por qué estamos nosotros llorando? ¿Cuál es la motivación? Ella quería la doble Porque porción. ahora se robó mi doble porción, exacto. Entonces, esas cosas, eso no fue lo verdadero de lo cual se tiene que arrepentir. El arrepentimiento fue Toda su actitud, todo tuvo que ser su parte. Recordemos que era un hombre profano, se tenía que arrepentir de ser profano y reconocerlo, y después permitir que Dios le edificara, y después él tendría un corazón hacia las cosas de Dios. Pero jamás tuvo eso, jamás representó eso, jamás experimentó lo que Dios podía darle. Salmo 51, David dijo, un corazón contrito y humillado no desecharás. No lo desecharás. Así que no podemos preocuparnos leyendo esto de que Dios va a rechazar el corazón o el nadie. arrepentimiento de alguien. Pero esto nos muestra que la preocupación de él no era su condición, sino la bendición material. La pérdida. Sí, lágrimas de pérdida, no de arrepentimiento. Así que él quería esa situación cambiada, pero todo por la situación correcta o razón incorrecta. Creo que hay un principio en la palabra de Dios que la única vez que Dios rechaza a la persona es después que ese individuo ha rechazado a Dios. Y no solo una vez, sino muchas veces. Y Dios sale de su camino, se esfuerza para tratar de traer a la persona. Esaú, pocas personas en la historia han tenido una mayor oportunidad que Esaú. Estaba allí, frente a él, como Sí. Lauren lo acaba de decir. Él se había desilusionado por su pérdida, pero la pérdida no incluía su alma. Un poco después, él reconoce que su madre y padre no están agradados con su elección de esposa. Enviaron a Jacob. Tenía 2 o 3 esposas. Sí, así que se vuelve a casar solo por apariencias, pero aún él no lo entiende. Ellos enviaron a Jacob al norte y esa boda allá sería bendecida por Dios, mantendría las cosas en el linaje de Abraham. Y Esaú, si me lo permite, solo estaba escogiendo diferentes mujeres del mundo. Él no estaba buscando una boda espiritual. Eran
a mareos, buceos. Así que él reconoce que su madre y su padre no aprobaron de su dirección y o él pensó que solo por escoger a otra mujer o a otra persona de esa misma dirección traería un poco de paz en la casa, pero el punto entero era de que él muestra, o más bien no muestra ningún entendimiento espiritual en lo absoluto en cuanto a por qué sus padres estaban enojados por los matrimonios. Ninguno en lo absoluto. Y es mucho después de este evento que él quiere matar a Jacob. Totalmente estaba Sí. embotado en las cosas del Y Señor. eso es lo que la gente perdida es. No son tontas, pueden comprender algunas cosas, pueden sentir la comodidad o incomodidad, pero no saben cómo resolverlo. Y la manera de resolverlo es trayendo el corazón a Dios. Millones y millones. Hay un libro en el cielo esperando su nombre, Así pero es. no tienen interés en ello. Entonces podemos enfatizar que cualquiera que quiera a Dios es porque el Espíritu Santo está atrayéndolos y ellos pueden tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el que venga a mí, yo no lo despreciaré. Así es. Sí, pero el arrepentimiento es un don, un regalo. Y recordemos que necesitamos responder cuando el Espíritu Santo se mueva. No puede decir uno, Amén. bueno, yo sé que no estoy bien, pero voy a arreglar esto mañana. No, tal vez jamás vuelva a haber un mañana. Usted tiene que arreglarlo hoy. Si el Espíritu de Dios hoy, si usted escucha su voz, no endurezca su corazón a la voz del Señor. Arrepiéntese no solo de las acciones, pero de la condición general del corazón y permita que Dios arregle esas cosas que necesitan arreglarse. Porque él no encontró lugar de arrepentimiento, aunque él buscó en el arrepentimiento que Dios quería, él no lo quería. Ese era su problema. Y hay otros ejemplos de todo esto. Creo que Faraón fue un buen ejemplo de esto. Hubieron varias veces que Faraón dijo, yo he pecado. Él dijo las Sí. palabras, pero su corazón no estaba bien. Así Vemos es. otro ejemplo en el rey Saúl. Él, una vez más, dijo las palabras correctas, pero su corazón no estaba bien. Así que ese no es el único ejemplo en la palabra de Dios. Dios conoce el corazón del hombre, sus pensamientos, conoce sus sentimientos, su espíritu, todo sobre el hombre. Sí. Así que no puede engañar a Dios, no Correcto, se puede. amén, no se puede. Eso no va a funcionar. Vamos a leer, por favor, el versículo 17 otra vez. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue reprobado. Indica a Esaú como millones que desean la bendición sin el que bendice. Que no halló lugar de arrepentimiento aunque lo procuró, La bendición. con lágrimas. Él quería la bendición, pero no quería arrepentirse de poner su fe en algo además de Cristo. Adelante. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar. En efecto, le dice a estos cristianos judíos, ustedes deberán considerar la ley que están proponiendo para volver a adoptarla. Y que ardía en fuego a las tinieblas, a la oscuridad, a la tempestad. La idea es que podemos enfrentarnos a Dios en lo que refiere a la ley, según los símbolos dados aquí, o lo podemos, o podemos estar orientando en él por medio de la sangre de su Hijo Hermano Jesucristo. Swagger, disculpe. Si quisiera mencionar, mira, la gente tal vez no entiende lo que estamos leyendo, pero este es un ejemplo del antiguo pacto. Es una imagen, un ejemplo de cómo Dios apareció en el Sinaí Sinaí. y se separó, se apartó de la gente. Todo esto es una descripción visual del judío de entonces, que el judío de entonces reconocería. Instantáneamente. El día de hoy tal vez no lo podamos reconocer, pero esto es lo que está diciendo él. Todo esto ocurrió cuando se dio la ley y él está diciendo, ustedes no llegaron a esto. Eso fue entonces, ustedes tienen algo diferente. Eso fue lo que inició el primer pacto, pero ese primer pacto, si el hombre lo corrompió, el primero, el hombre lo rompió, lo violó, Dios no lo hizo. Finalmente vemos cómo Dios se divorció de su pueblo. En Oseas lo dice, en Oseas capítulo 1, no son mi pueblo, lo vemos.
como resultado de su infidelidad. Jeremías 31 dice que la gente lo violó, así que Dios no viene con el mismo pacto otra vez. Él no nos lleva de vuelta, Dios siempre sigue adelante y el nuevo pacto es ir adelante. Así que este llamado visual del autor al judío lo entenderían ellos inmediatamente. Así nada más, el pacto que ustedes tienen ahora no es el mismo. No es lo que tenían antes. Pero también le está diciendo, no quiere retroceder. No. ¿Por qué va a querer regresar a esto cuando usted puede tener Pentecostés? Cuando puede tener el beneficio de lo que Cristo murió para darles. ¿Por qué regresó? ¿Por qué regresar? Y si toca el monte, entonces puede Sí, amén. Sí. haber muerte. Pero ahora podemos entrar confiadamente al Alabado trono de la Dios, gracia. amén. Antes había Sí. muerte, pero Gloria ahora a Dios. encontramos ayuda para el oportuno socorro. Antes se necesitaba un sumo sacerdote, ahora usted tiene el acceso y entrada al sumo sacerdote todos y cada uno de nosotros. Cada uno. Y tenemos acceso por fe a la gracia por la cual estamos firmes. Podemos decir el nombre de Jesús y entrar a la presencia de Dios el Padre y asegurados por nuestra fe de que tenemos el derecho de hablar con Él. ¿Por qué quiere usted regresar? Definitivamente, claro, pero ¿por qué alguien hoy en día va a querer hacer un esfuerzo en algo? Ya han tratado una cantidad de veces y han fallado, y ahora van a tratar otra vez y van a ignorar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que están pensando? No lo sé, mire, yo estoy tratando de pensar en todos aquellos que han regresado a las raíces hebraicas. Tienen que leer este verso cuidadosamente porque no podemos regresar. No hay ventaja en regresar. Usted puede decir, bueno, yo solo voy a estudiar. Pero ¿hay alguna diferencia entre estos judíos aquí que vuelven al antiguo pacto y ellos sabían el camino correcto? A Pablo lo habían escuchado predicar, conocían el camino correcto. Estos hoy, quienes han escuchado el mensaje de la cruz, todavía están tomando lo que Pablo, lo que los hombres han pensado, pensando que eso va a hacer el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Y una vez más, están tratando de hacerlo una y otra vez y ha fallado cada vez. A eso me refiero. ¿Qué no es esa la definición de insanidad, de demencia? Tratando de hacer lo mismo una y otra vez y no funciona. La gente que ha estado en las raíces hebraicas dicen, bueno, no ponemos nuestra fe en estas acciones, pero yo sugiero Así es. que consideren cuántas veces o cuánto tiempo están ellos invirtiendo tratando de copiar o de volver a vivir algo que ya está obsoleto. Ellos están poniendo su Bueno, fe. estoy de acuerdo yo con usted. Fijémonos en el tiempo. La Biblia dice que nuestra mente está enfocada en el objeto de fe. Si somos nosotros espirituales, tenemos paz y luz, pero si somos carnales, tratando de producir algo que solo Dios puede producir por fe y gracia, entonces vamos a experimentarlo. El viernes será el Bibliatón y bueno, creo que pusimos ¿cuánto es? Botswana y ¿Dónde Ghana. vamos? A Botswana. 5,325 de estas Biblias, estas son en inglés. Allí en Botswana hablan el inglés. Y luego de terminar esto, vamos a ir a Ghana, en África, 37,500. Allí hablan inglés también en esa nación. Así que estén orando sobre lo que el Señor quiere que usted haga. Y yo no creo que haya un esfuerzo en el mundo hoy en día que sea de más beneficio para el reino de Dios que estas Biblias de estudio del expositor puestas en las manos de pastores en naciones tercermundistas en todo el mundo. Así que estén orando sobre su participación, es muy, muy importante. Y usted ha hecho posible que podamos poner cerca de 2 millones. Vamos a cruzar esa marca tal vez el próximo mes. Y muchas gracias por eso. Gracias por lo que van a hacer este viernes. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visita los archivos del programa en sonlifetv.com. Llevando el mensaje de la cruz al mundo.
La cadena SBN. Buenos días a todos, bienvenidos a Francis, amigos. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy en miércoles por la mañana. Tenemos un panel lleno el día de hoy, así que tenemos muchas opiniones.